Zanetti Hola. Barrios, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Qué amable. Eres especialista o licenciada en finanzas Así es. y estuviste durante mucho tiempo trabajando en los organismos que regulan la energía Absolutamente. y tienes una clara visión sobre el asunto de los ductos y la energía que se trae, es decir, los gasoductos y los ductos que transmiten la gasolina, o donde transita la gasolina. Sí. Entonces nos puedes dar una visión general de todo este asunto, ¿no? Creo que sí. ¿Cuántos muchas ductos gracias. hay en este país? ¿Cuántos kilómetros de ductos? Es una muy buena manera de empezar la conversación, Jaime. Este país pudo construir con el modelo anterior energético más o menos 12,000 kilómetros de gasoductos. Y esos 12,000 kilómetros de gasoductos llegó un momento en que fue insuficiente. 12,000. 12,000. Gasoductos. Gasoductos, solo gasoductos. Sí. Tenemos además 8,000 kilómetros de poliductos porque es por donde se mueve la gasolina. Ok. Pero si te parece bien, hablemos en este momento solo del gas natural, que es el combustible de la transición, fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Bueno. Los gasoductos entonces solo se construyeron 12,000 y llegó el momento en que estos se saturaron. La demanda de gas natural subió mucho porque en el mundo hubo un cambio estructural. Las plantas de generación de electricidad que antes se movían, digamos, con diésel y combustóleo, cambiaron al gas natural. Se crean los famosos ciclos combinados y entonces la demanda eléctrica resultó ser el driver de la demanda de gas natural. Con esto, con CFE, entonces moviéndose hacia el gas natural, que tiene, entre otros beneficios, menores impactos ambientales, en aquel momento, cuando empieza la transición... ¿Cuándo comienza esta transición? La transición se da fuerte a finales de la década de los 90, digamos los primeros años de los 2000. Y en el 2008 se puede medir ahí un cambio fundamental, estructural, que es cuando Estados Unidos empieza la producción de shale gas de una manera masiva. ¿El fracking? Exactamente, son los dos hitos fundamentales del gas natural. Entonces quiero entender que todos los ductos de los que estamos hablando pues vienen del norte, nos alimentamos del gas. Los 12,000 kilómetros de ductos están localizados fundamentalmente sobre el Golfo de México, porque México en ese momento tenía gas natural y está localizado pues en el Golfo de México. Ahí la naturaleza, ahí nos puso los recursos, donde está el petróleo, donde está el gas natural. Se desarrollan entonces los ductos del Golfo hacia el norte y el centro del país, un poco hacia el sur también, hasta Mérida, y todo el occidente del país queda sin ductos, sin posibilidad de consumir gas natural. El occidente es todo el Pacífico. Todo el Pacífico se queda sin ductos. Ahí no hay recursos naturales, recursos hidrocarburos, no hay del lado del Pacífico y digamos que con el modelo anterior no fue suficiente para llevar el gas hasta allá, para construir los ductos de aquel lado. Entonces, México operaba con 12,000 ductos que se fueron llenando. Yo te diría, hay un hito que es el momento en que Pemex empieza a ser regulado por la Comisión Reguladora de Energía. Cuando se crea la Comisión Reguladora de Energía, se le da un permiso a Pemex, en aquel entonces Pemex Gas y Petroquímica Básica, y en ese momento el sistema de gasoductos operaba a la mitad de su capacidad. ¿A la mitad? A la mitad. El permiso de Pemex se otorgó en 1999. 99. En ese momento, a la mitad de la capacidad, y empieza a darse esta transformación que comentaba, y por lo tanto la demanda crece, y los gasoductos son los mismos. No hay crecimiento en gasoductos. Llega el momento en que los gasoductos se llenan. Son insuficientes. Y empieza a haber cortes, las famosas alertas críticas que vimos. Por ahí del año 2010 empezamos ya como país a tener cortes. Banco de México contabiliza el impacto a la economía y hace saber que más o menos las pérdidas que se tuvieron al parar plantas industriales representaban ya el 0.3% del PIB. Ahora, estos cortes afectan de manera distinta a las diferentes regiones, quiero suponer. Sin duda, porque la infraestructura que existía o que existe cambia en función a las regiones. Por ejemplo, el norte, Monterrey, que es la zona industrial, está interconectado directamente
con Texas y por lo tanto el gas ha estado fluyendo ahí permanentemente. Entonces, ¿cuáles son las zonas que tienen mayor problema? En este momento, la zona más desprotegida es el sur del país, el sureste de la península de Yucatán, en donde desde hace ya varios años cada vez le está llegando menos gas. La solución está ya en camino. Por un lado, viene el ducto marino que va a llegar hasta Tuxpan, y ahí, en la zona de Veracruz, el Senagas está ajustando la estación de compresión que está en Zempoala para poder bajar gas importado hacia la península. ¿Cuándo va a llegar? De Yucatán. En estricta teoría llega todo esto en el verano. Es importante que ocurra porque el verano es el punto pico de demanda de gas natural en el país. Por los servicios, digo, por el aire acondicionado. Porque el calor nos obliga a consumir mucho más energía. Entonces, vienen los cortes. Entonces, eso es el sureste. Y la parte del Pacífico que decías que tampoco no había nada, y por lo tanto, en la administración anterior, que estaba enfrentando los cortes de gas natural de una manera muy preocupante, se toma la decisión de detonar nuevos ductos. Se detonan 6,000 kilómetros de ductos. Y la única es que se inician. ¿Perdón? Se inician la inversión. Se inician y se hacen unas licitaciones muy convenientes para el país. El contrato que ancla esas inversiones lo firmó la CFE, porque son contratos de largo plazo, con inversiones que quedan ahí enterradas. Requieren ciertas garantías para poder ser financiables. Sí. Las firma la CFE. Y gracias a esos contratos hay ahora una posibilidad ya muy real, porque ya hay un avance importante en la construcción de que toda la costa del Pacífico de nuestro país tenga ductos. No hay una fecha estimada como en el caso del sureste. Sí, como no, todos tienen fechas estimadas de inicio de operación. En estricto sentido, todo debería estar empezando a operar a finales de este año, ya todo el arco, digamos, que llega exactamente a finales de este año, principios del año que entra. Ahora bien, es un hecho, se ha manifestado ya el director de la CFE, que existen 7 gasoductos que no están operando, por los cuales la CFE ya está pagando su capacidad. Y estos gasoductos se enfrentaron una problemática de diferentes problemáticas, pero fundamentalmente tiene que ver con alguna oposición de ciertos grupos sociales. Es el caso, lo voy a poner en la mesa, del ducto en Sonora. El ducto en Sonora incluso se llegó ya operando. Algún grupo decidió que no estaba bien que estuviera ahí operando y llegó a desenterrar y cortar una parte del ducto. ¿Y los dejaron? Sí, eso ocurrió sin duda, y por lo tanto ahora este gobierno definitivamente se encuentra con una problemática heredada. Eso es un hecho. Considero que la fuerza que tiene este gobierno, que es inédita, puede ayudar mucho a resolver esa problemática. ¿Cuántos ductos son? ¿6? 7 los que están en total, que incluye el ducto de Morelos. Con una problemática así, que es el de la termoeléctrica. Exactamente. ¿Todos estos 7 ductos tienen una problemática similar? Sí, bastante parecida. 4 de esos ductos... O sea, están prácticamente construidos, pero parados por este tipo de problemas. Exactamente. Hay 4 que están localizados en la zona del Pacífico y 3 que están localizados en el Golfo. Entonces, es muy importante para el país que pueda contar con gas natural, porque, insisto, por un lado nos permite mejorar las tarifas eléctricas. Si hoy CFE produce electricidad con combustóleo y con diésel, tenemos, por un lado, una contaminación tremenda y, por otro lado, costos. Cuesta mucho más el combustóleo y el diésel que el gas natural, que hoy está baratísimo. Ahora, la queja del director de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett, es justamente que está pagando la CFE por estos ductos que no están en operación. Sí. Pero ahí hay un mecanismo que es propio de este tipo de contratos, ¿no? Sí. ¿Cuál es? El mecanismo, es lo que se conoce como contrato de tomar o pagar take or pay. Es una condición, yo te diría que necesaria y universal para que este tipo de proyectos, prácticamente todo el mundo lo hace así. Si no, nadie invierte esa cantidad de dinero. ¿Cuál es? Entonces, hay que pagar y tienes que demostrar el tema de la fuerza mayor en caso de que haya algún problema, como de hecho está ocurriendo. Hay fuerza mayor y por lo tanto
no es responsabilidad, eso le toca definir a las instancias legales correspondientes. Si hay fuerza mayor, se entiende, no es responsabilidad de las partes lo que está ocurriendo. ¿Y entonces? Lo que creo yo que puede funcionar muy bien es justamente lo que acaba de pasar en Morelos. No, pero a ver... Resolver la problemática. Ok, pero la fuerza mayor supone que la CFE va a estar pagando mientras esto no Exactamente. funcione. Por eso es tan importante resolver el problema. No solamente porque la CFE va a dejar de pagar de una manera sin obtener el beneficio, sino porque los beneficios superan muchísimo a la propia CFE. Claro. Es un beneficio industrial y al haber mejor competitividad en un proceso industrial, automáticamente el país crece. Tienes mejor oportunidad de exportar. Bueno, es muy claro lo que estás diciendo. O sea, es estratégico el asunto del gas. Ahí están los ductos. Así es. Falta echarlos a andar. Hay que echarlos a andar. Y esto pasa por una problemática eminentemente social que requiere política. Absolutamente. Y este es un gobierno fuerte, como no hemos tenido un gobierno, por lo menos yo nunca había visto un gobierno así de fuerte. Y creo que hay que aprovecharlo. Ya se vio la fuerza del presidente en el dicho en Morelos. Me parece que es algo que se puede seguir reproduciendo en otros lados. Ahora, este proceso de transición que tú describes, digamos, del diésel o del... Sí. Y luego viene el gas y luego hay un último proceso de transición, se nos acaba el tiempo, que sería las energías renovables. Muy bien, pero las energías renovables, ¿no? ¿Es otro capítulo? Pero para eso te invito en otra ocasión. Con mucho gusto. Pero entonces, así planteado, pues es reiterativo, pero es estratégico para el país. Absolutamente. Y no hay forma de resolver este problema si no se echan a andar estos ductos. Porque entonces va a haber escasez y va a haber las consecuencias que tú acabas de describir. Que son costosísimas para una economía. No hay desarrollo si no hay gas natural. Y están prácticamente terminados. Eso también es un hecho. Es un hecho. Las construcciones van conforme... muchos ya están terminados y parados por esta situación y hay otros que están avanzando lentamente por situaciones parecidas. Este proceso de transición tú lo ubicas como por cuántos años antes de que las renovables vayan a tener, digamos, mayor México importancia. tiene firmados compromisos de renovables, el 35% de renovables para 2035, pero eso no quiere decir que no se vaya a utilizar el gas natural. El gas natural, las renovables requieren detrás de su operación una generación en firme, digamos, algo que no tenga variabilidad, y ese es el gas natural. O sea, por donde quiera que se le mire, esto es absolutamente estratégico para el país. Ahí están los recursos, los ductos, que son los recursos, y pues hay que echarlos a andar. Absolutamente, hay que aprovecharlo, ya lo estamos pagando. Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosanity. Encantada de estar contigo. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.